Hola y bienvenidos a Mr. Susurros. Hoy te contaré la historia de Jacinto, un hombre que descubrió que su mayor enemigo no estaba en las sombras, sino dentro de él. Pero cuidado, lo que lo acechaba a él podría empezar a acecharte a ti también. ¿Estás listo? Mi nombre es Jacinto, y esta es una historia que jamás debí contar. Nací en un pequeño pueblo en las montañas de Chiapas, un lugar donde las sombras parecen susurrar secretos antiguos y los vientos cargan el eco de leyendas olvidadas. Mi familia siempre ha sido conocida en la comunidad, no solo por ser curanderos, sino por algo más, algo que nunca entendí del todo hasta que fue demasiado tarde. Desde niño me decían que éramos elegidos, que la sangre de los nahuales corría por nuestras venas. Se hablaba en voz baja, con miedo y respeto. Mi abuelo, un hombre severo y enigmático, nunca hablaba de ello, pero sus ojos, cada vez que mencionaban a los nahuales, parecían oscurecerse. Él siempre estaba ahí, en las noches más oscuras, en los silencios más largos, observando. Cuando cumplí 21 años, me llevó al bosque, a una cueva que decía estar protegida por nuestros ancestros. El aire allí era distinto, más pesado. Jacinto, ahora te toca a ti, me dijo con una voz que apenas reconocí. Me entregó un colgante, una garra de águila envuelta en cuero viejo. Debes proteger al pueblo. A partir de esta noche, tus sueños ya no serán tuyos, ya no serás tú. No lo comprendí en ese momento, pero pronto lo haría. Esa noche dormí intranquilo. Mis sueños fueron más vívidos que nunca, pero no era solo eso. Sentí un dolor agudo en el pecho y la piel ardiendo como si se desvaneciera. Pude ver el mundo desde el cielo, pero no era un vuelo libre y pacífico. Estaba vigilando. Desperté empapado en sudor, pero lo más aterrador fue que había plumas esparcidas sobre mi cama, plumas negras. Mi abuelo me esperaba en la cocina. No dijo nada, pero la forma en que me miró lo dijo todo. Había sucedido. Me había convertido en el nahual. Los días siguientes fueron aún más extraños. Cada vez que caía la noche, sentía una llamada, una urgencia que no podía ignorar. Mi cuerpo cambiaba. Se rompía y reconstruía bajo la luz de la luna. Volaba sobre el pueblo como un águila inmensa, pero la sensación no era de libertad, sino de una vigilancia que nunca terminaba. Sabía que algo acechaba en las sombras, algo que solo yo podía ver. Comencé a notar cosas extrañas en el pueblo. Sombras que se movían donde no debería haber nada. Figuras que se desvanecían en la niebla antes del amanecer. Una noche, mientras volaba sobre los tejados, vi algo que me dejó helado. En el borde del bosque, una figura alta y deformada, con ojos brillantes como el fuego, me observaba. Sabía que me estaba esperando. Al día siguiente, una familia entera desapareció sin dejar rastro. Solo encontré marcas en el suelo, como si algo gigantesco hubiera arrastrado cuerpos hacia el interior del bosque. Fui directo a mi abuelo, pero su rostro no mostró sorpresa. Es tu deber enfrentarlo, me dijo con voz temblorosa. Lo que acecha en el bosque es antiguo, más antiguo que nosotros. Solo un nahual puede detenerlo. Sabía que tenía razón. Esa noche volé más allá de los límites del pueblo, adentrándome en la espesura oscura del bosque. Lo que vi allí, no puedo explicarlo completamente. Las sombras parecían cobrar vida y los árboles susurraban en una lengua olvidada. Sentía que algo me seguía. Y entonces lo vi. Era una criatura imposible, una amalgama de bestias, con un cuerpo deforme que se retorcía en la oscuridad. Sus ojos, rojos y hambrientos, me atravesaban. Sabía quién era yo, sabía lo que yo era. Las noches se volvieron insoportables. Sabía que el monstruo estaba allí, observando, esperando. Mis transformaciones comenzaron a cambiar también. Ya no era solo un águila. A veces sentía que me convertía en algo más oscuro. El colgante de mi abuelo pesaba más cada día, como si cargara una maldición que no podía sacudirme. Una noche, al regresar a casa tras una vigilia aterradora, encontré a mi abuelo en el suelo, agonizando. Lo que habita en el bosque también corre por tu sangre, Jacinto, me dijo con un susurro entrecortado. El nahual no es solo un protector,
Es un equilibrio entre la luz y la oscuridad. El monstruo es parte de ti. El terror me invadió como un veneno. Yo, parte de esa cosa, la idea de que el monstruo que acechaba en el bosque y yo compartiéramos una conexión profunda me asfixiaba, pero sabía que debía enfrentarlo o el pueblo desaparecería. La noche en que decidí acabar con esto fue la más oscura que jamás había visto. Las estrellas estaban ocultas por una nube espesa y el aire tenía un sabor metálico. Sentía mi cuerpo temblar mientras la transformación comenzaba una vez más. Esta vez no era solo para observar, sabía que era para pelear. Me adentré en el bosque. Las ramas parecían manos que intentaban atraparme y los susurros a mi alrededor se volvieron gritos. Al llegar al claro, lo vi. El monstruo estaba esperándome. En ese momento, comprendí la verdad más aterradora de todas. El monstruo no era solo una parte de mí. El monstruo era mi abuelo. Él había sido el primer nahual, corrompido por el poder. Ahora estaba aquí, despojado de su humanidad, consumido por la oscuridad que alguna vez había jurado contener. Y ahora yo debía destruirlo. Con cada golpe, con cada choque de garras y dientes, sentía que mi alma se desgarraba. Pero en el último momento, cuando todo parecía perdido, logré arrancarle el colgante que llevaba en su pecho. La bestia se desmoronó ante mí, disolviéndose en la tierra como si nunca hubiera existido. El pueblo nunca supo la verdad. Solo encontraron a mi abuelo muerto en su cama, como si hubiera sucumbido a la vejez. Pero yo sabía lo que había sucedido. El monstruo había desaparecido, pero algo dentro de mí cambió para siempre. El colgante ahora colgaba de mi cuello, pesado, como un recordatorio de lo que soy. Ahora, cada noche, cuando siento la llamada, sé que algún día también me convertiré en lo que él fue. El águila sigue volando, vigilando, pero en lo profundo de mi alma, la oscuridad crece, esperando su momento. Después de la muerte de mi abuelo, el pueblo parecía tranquilo, pero en mí crecía una inquietud aterradora. Cada noche, mi transformación era más extraña, más oscura, hasta que una madrugada desperté cubierto de sangre. No era mía. Me dirigí al bosque, buscando respuestas, y entonces lo vi, yo mismo, pero deformado, oscuro, con ojos vacíos y brillantes. La verdad me golpeó con fuerza. El monstruo nunca había sido mi abuelo. Era yo. No era un protector. Era un depredador. Y esa noche el hambre despertó.